días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, en RPC Televisión en señal de televisión abierta y a través de la plataforma de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión del día de hoy, lunes 3 de octubre del año 2022. Hoy, un día como hoy, en 1989, se produjo el intento de golpe de Estado contra el entonces dictador Manuel Antonio Noriega por parte de un grupo de oficiales de las Fuerzas de Defensa de Panamá, encabezado ese grupo por el mayor Moisés Giroldi, que terminó pues con la lamentable situación conocida como la masacre de Albrook, en donde esos oficiales fueron fusilados de manera sumaria por órdenes del dictador. Muy bien, cosas que no deben volver a repetirse. En el campo internacional, pues las noticias giran en torno al resultado de las elecciones en Brasil, elecciones celebradas el día de ayer. En Brasil el voto es obligatorio para los mayores de 18 años y hasta las personas que cumplen 70 años de edad. Las encuestas habían casi todas pronosticado una amplia ventaja del candidato del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula da Silva. Sin embargo, a medida que se fueron conociendo los resultados de las elecciones a través de la página web del Tribunal Supremo Electoral de Brasil, se confirmó que la mayoría de esas encuestas habían estado o mal elaboradas, o lo que se ha dicho por parte de los analistas, que hay un voto vergonzoso, que llaman, que es que aquellos encuestados, en que la encuesta se hace presencialmente o por teléfono, que no se atreven a decir por quién van a votar, ya sea por cualquier motivo, por miedo, por temor a revelar su preferencia política, etcétera, engañan a la encuestadora. Y salvo una que hizo las encuestas por internet, la encuestadora Atlas, que fue la que más se acercó al resultado. Esa encuesta, según esa encuesta, Lula tendría el 49% y Bolsonaro el 42%, con una diferencia de 7 puntos, muy parecido dentro del margen de error con el resultado final de las elecciones. Lo cierto es que van a ir a una segunda vuelta el 30 de octubre, era el escenario que los estrategas de Lula no querían, y menos en las circunstancias en que se va a dar. ¿Por qué decimos esto? Porque Bolsonaro llega fortalecido a la segunda vuelta. Primero, porque sacó más votos de los que pronosticaban las encuestas. Segundo, porque en las elecciones del Congreso, de la Cámara y del Congreso y del Senado, resultaron favorecidos los candidatos bolsonaristas. Y en la composición del Congreso, con las alianzas que se hacen de los grupos de centro, centro-derecha y derecha, le otorga una mayor gobernabilidad a Jair Bolsonaro que a Lula da Silva. Entonces, estas son circunstancias que seguramente los electores van a tener en cuenta a la hora de definir su voto en las urnas el próximo 30 de octubre. Ahí tenemos las encuestas. Ustedes ven la de Atlas, que es la única que se hizo por internet. Y yo creo que por eso es que fue la que más se acercó al resultado. Las otras encuestas eran o presenciales o por vía telefónica. Y la de Atlas, que fue por internet, en donde la persona no tiene que identificarse, ni dar la cara, ni hablar, ni conversar, simplemente a través de un clic, fue la que más se acercó al resultado. Aun cuando ganase Lula, lo tendría muy difícil con el Congreso en contra. Sí, correcto. Por eso decía que eso, a la hora del elector brasileño indeciso, seguramente evaluará la gobernabilidad. Claro. ¿No? Y tiene más favorabilidad la gobernabilidad hacia Bolsonaro por la composición del Congreso. Exactamente. Y eso digo, o habla mucho acerca del carácter del votante brasileño, dada la posibilidad de que Lula da Silva pudiese ser presidente, o simple y sencillamente quieren que el señor Bolsonaro se mantenga en el poder. ¿No viste incluso el mensaje del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump? Ah, sí, claro, desde un avión. Sí, grabó un video de apoyo a Bolsonaro, claro, con su grandilocuencia de siempre, ¿no? Claro, diciendo que Bolsonaro es el mejor presidente del mundo. Me extrañó que sea mejor que Trump, sí. ¿no? Pero bueno. Pero le dio un espaldarazo a Bolsonaro en medio de las circunstancias. Vamos a ver qué pasa el 30 de octubre ahora. Bueno, en otra materia, en el conflicto entre Ucrania y Rusia, pues el presidente ruso
hizo un anuncio oficial el viernes, tal como destacamos acá, anexando o firmando la anexión de 4 territorios del este de Ucrania, limítrofes con Rusia. Sin embargo, en el campo de batalla las cosas parecen ser un poquito diferentes, porque Ucrania ha recuperado 2 ciudades de esos territorios anexados durante el fin de semana. Por cierto, y además, lo que ocurrió el fin de semana, la revelación del diario The New York Times de las conversaciones entre algunos combatientes rusos, que por cierto le dijeron vayan al campo de batalla, pero no utilicen su celular. Se llevaron el celular, comenzaron a conversar y las autoridades ucranianas lograron interceptar muchas de esas llamadas telefónicas. Muchos de esos mensajes los capturaron y los mensajes de las propias tropas rusas no son los más positivos para el Kremlin. Sí, sí, se quejan. El cuestionamiento acerca de la falta de una dirección. Así es. Reiteradamente mencionan que el presidente Putin no está claro en cuántos son los objetivos ni cuáles son los objetivos de esa batalla. Se quejan también acerca de la forma en que se están violando a civiles indefensos en medio de esta guerra sin sentido, como ellos también la califican. O sea, no solo yo, lo está calificando, los propios soldados rusos que mandan al frente en Ucrania dicen lo mismo, una guerra sin sentido. Ciertamente, y esas conversaciones revelarían también lo que se ha dicho, que ha habido violación de la Convención de Ginebra y violación de la vida de civiles ajenos al conflicto por parte de las tropas rusas, porque han recibido las órdenes directas de acabar con todos. Por otra parte, en ese mismo tema, el Papa Francisco, por primera vez, le pidió directamente al presidente Putin, aunque no lo llamó por su nombre, se refirió al presidente de la Federación Rusa, detener la absurda guerra. Le pidió encarecidamente que detuviera la guerra y que no siguiera escalando en este conflicto que puede elevarse a la categoría de un conflicto nuclear con situaciones catastróficas para todo el planeta. Y el otro tema que hay que mencionar es la tragedia ocurrida en Indonesia, en un partido de fútbol clásico de 2 equipos cuya rivalidad ha sido tradicional. Pues bien, el equipo local perdió 3-2, 3.000 aficionados del equipo local invadieron la cancha y la policía, de manera realmente impresionante, trató de repeler esa invasión a la cancha usando gases lacrimógenos. Eso provocó una estampida y ya va y empeoró la situación en 125 personas muertas, de ellas 17 niños. Estas son cosas que no pueden ocurrir. Está prohibido por la FIFA el uso de ese tipo de herramientas para dispersar manifestaciones en las calles dentro de un estadio de fútbol. Y las autoridades indonesias pues están investigando qué es lo que ocurrió. Hay 18 policías que están bajo investigación utilizando 30 cámaras del estadio. Terribles las imágenes y peor el desenlace. Bueno, y en el campo local Atenógenes, el pronunciamiento de la Cámara de Comercio, una vez más, en su Cámara Opina de los domingos, muy puntual. Establece la presidenta de la Cámara que cuáles son las condiciones que alejan a los inversionistas extranjeros. Básicamente, el exceso de pasos burocráticos y la discrecionalidad de los funcionarios a la hora de tomar decisiones. Mira, eso, el tema de la burocracia y sumada a esa discrecionalidad crea un caldo de cultivo perfecto para la corrupción, obviamente, porque el empantanamiento burocrático de por sí solo ya fomenta la corrupción. Estamos muy lejos de la simplificación de pasos para realizar negocios y eso es peligroso para esa inversión extranjera, que ve en Panamá un buen lugar para invertir, pero cuando se enfrentan a la realidad en cada una de estas diferentes sectores de negocios, la cantidad de pasos burocráticos para poder acceder a realizar ese negocio, más allá que exista o no la inversión requerida, entonces se chocan y se tropiezan con una pared. Termina siendo una especie de barrera de entrada del sistema para poder realizar y hacer negocios en Panamá, a pesar de que llegan inversiones importantes y buscan esas inversiones importantes a Panamá por su posición geográfica y a Panamá como país natural para realizar este tipo de inversiones. Así que eso, sumado a la discrecionalidad de muchos funcionarios, complica ese escenario para ese mercado internacional interesado en hacer negocios en Panamá. Y ahora, fíjate que por asociación de ideas, en negocios que ya se estaban haciendo, Panamá, como todos sabemos, es un país que ofrece servicios legales. Ha estado golpeada la actividad por
temas variados, entre esos por las publicaciones de los Panama Papers, por las restricciones que se están tomando en materia de cumplimiento, siguiendo las recomendaciones del GAFI y de la OCDE, pero ahí hay también un tema de discrecionalidad. Me contaba alguien que el viernes perdió 2 horas en la Dirección General de Ingresos tratando de obtener el NIT de 3 sociedades. Oh, no, y tuvo suerte. De 3 sociedades de antes del 2014, constituidas antes del 2014, que son las sociedades cuyo año de constitución no aparece en el RUC. Resulta ser que los funcionarios han recibido la instrucción, debo suponer yo, del director de la DGI, de que para esas sociedades la persona tiene que ir presencialmente y que solo se atiende máximo 3 sociedades por turno. Por eso te digo que tuvo Entonces, suerte. 2 horas, imagínate una firma de abogados, una empresa esta dedicada a incorporar sociedades, que tenga 500 sociedades en esa situación. ¿Cuándo va a terminar de hacer ese trámite? Una cosa plantea de lo que relacionada con lo que plantea la Cámara de Comercio. No, y eso es un ejemplo vívido acerca de lo que cada panameño o empresario puede estar pasando por esta situación de ir a la DGI, por ejemplo, para trámites que pudiesen ser digitales, para trámites que pudiesen no necesariamente tener uno que ir personalmente. Y el sistema, ¿Por qué hay que ir personalmente? Se parte de la burocracia. Sí, así es. Claro. A perder el tiempo ahí con un papelito que le dan, la persona espera media hora que lo atiendan y después pierde 2 horas de su día y le dicen no más de 3. Como el tema de muchos trámites en el Seguro Social también, que muy bien pudiesen ser digitales, pero que hay que ir personalmente. Y eso fomenta la corrupción. Porque entonces comienza el juega vivo. No, yo te agilizo el trámite. Es que, mira, por esta vía demora tanto tiempo, pero si me das esto, yo por esta otra, te lo hago de forma diligente y rápida. Eso es lo que fomenta la corrupción, esa excesiva burocracia, esa falta de digitalizar muchos de esos procesos que son sencillos, rápidos y que uno no entiende la razón por la cual no están digitalizados. Oye, y en el tema del conflicto en ciernes entre Panamá y Costa Rica, conflicto comercial, el ministro de Desarrollo Agropecuario le subió el tono a la cuestión. Acá en Panamá. Aquí en Panamá. Porque metió al presidente en el baile. Es que lo que ocurre es que el viernes el presidente de Costa Rica, más allá de llamarle la atención o en privado o en público a su ministro de Comercio, le dio un espaldarazo, lo respaldó. ¿Te acuerdas que el ministro de Comercio había dicho que en Panamá solo con el garrote? Bueno, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, confirmó que es así. O sea, él lo hizo públicamente. Entonces eso provocó otras reacciones el fin de semana. Sí. Esa tirantez en ese tema comercial entre Costa Rica y Panamá creo que ya se está llevando a otro nivel. El ministro de Comercio panameño, Federico Alfaro, ya aclaró que bueno, el tema se va a tratar en la OMC, que es el organismo para tratar este tipo de temas, más allá de una palabrería y bravuconadas por parte de un ministro o de un presidente costarricense, la cual no se entiende, dada las características del conflicto que ya se encuentra en la Organización Mundial de Comercio. Entonces, no sé si es que están buscando votos o están buscando apoyo ciudadano, pero es un poco extraño porque no sé si están buscando apoyo ciudadano a costa de Panamá, ¿será? O sea, a costa de una pelea con Panamá. No entiendo. Todos esos mensajes que se mandan en videos y en redes sociales y demás, eso está hecho con un elemento más propagandístico que otra cosa, ¿no? Sí. Porque tal como lo anotas, ese es un tema que está ya en la mesa de la OMC y que es donde deben resolverse las diferencias comerciales. ¿Por qué quieren ganar votos Rodrigo Chávez y su ministro Tobar de Comercio allá en Costa Rica? No sé. Pero parece que lo quieren hacer, pues a costa de Panamá. Buscando apoyo ciudadano. Esa es una técnica muy conocida, ¿no? Lo cierto es que el ministro Valderrama pues, contestó con firmeza y metió al presidente Cortizo. Y dijo, el presidente Cortizo no le tiene miedo a un ministro de ningún país. Así que no está hecho de leche condensada. Eso es lo que dio el ministro de Desarrollo Agropecuario. Oye, Guido, y se cumplen 33 años del intento de golpe de Estado de 1989. El caso de Moisés Giroldi fue encabezado por el mayor Moisés Giroldi y que provocó después una masacre, la masacre de Albrook, como parte de esa historia. Y esto fue el 3 de octubre de 1989, unos 3 meses antes que ocurriera la invasión de 1989, del 20 de diciembre de 1989. Sí. Mira cómo pasa el tiempo, 33 años. Y necesariamente ese hecho histórico, aparte de lo desagradable del desenlace, porque terminó con más de una decena de miembros de la Fuerza de Defensa fusilados por sus compañeros, ese terminó de erosionar
lo que le quedaba de base a Manuel Antonio Noriega. Dentro de la Fuerza de Defensa y, por supuesto, hacia la población panameña, y como bien anotas, fue el preludio de lo que sucedió el 19 y 20, la madrugada del 19 y 20 de diciembre, con la intervención armada norteamericana para supuestamente sacar al dictador Manuel Antonio Noriega, pero que de paso significó la desaparición de la Fuerza de Defensa y el retorno de la democracia y un nuevo esquema democrático en Panamá. Mira, según escribió hoy Pipe Camargo, un miembro del Estado Mayor en 1989, lo escribió hoy en el diario digital La Verdad Panamá. Dice que después del golpe militar del 3 de octubre, la eficacia del combate de la Fuerza de Defensa se redujo en un 50%. Dice Pipe Camargo que la CIA promovió el segundo golpe y desarrolló su plan con los oficiales infiltrados en la Fuerza de Defensa para causar un punto de quiebre, y la acción fue el fusilamiento de los oficiales. Eso lo dice Pipe Camargo hoy en La Verdad Panamá, un diario digital. Y dice Pipe Camargo que Noriega es responsable por la decisión y no supervisar. Lo dejó en manos de otros militares cooptados por la CIA. Palabras fuertes, 33 años después desclasificando esos archivos. Bueno, pues Noriega era miembro de la CIA. Sí, Estaba cooptado por la CIA desde el comandante en jefe para abajo. Dice que él se lo dijo incluso a Noriega en 4 visitas al Renacer y Noriega aceptó la crítica, dice Pipe Camargo. No es que lo está diciendo ahora, dice que se lo dijo en la cara a el señor Manuel Antonio Noriega. Mira tú, el tiempo muchas veces revela todas las verdades. Eso es así. El tiempo además hace que el balance se haga con cabeza fría, después de que han pasado los acontecimientos. Porque no está hablando cualquiera, está hablando alguien que estuvo allá adentro, en ese Estado Mayor de la Fuerza de Defensa que recibió la invasión en diciembre del 89. Tenemos una pausa, ya regresamos, vamos a conversar en unos minutos con la presidenta de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Estará con nosotros aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Nos acompaña la presidenta de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, Guido. Aida Michelle de Maduro. Bienvenida, Aida, a Cuarto Poder. Primera vez presencialmente, ¿no? Así es. Ella ha estado por Zoom, pero ya ahora sí puede estar en varias ocasiones anteriores, ahora presencialmente. Aida Michelle, se conoció finalmente el resultado del estudio que estaba haciendo la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, sobre el tema del el programa de invalidez, vejez y muerte. Y el estudio arroja los mismos resultados que ya se tenían por parte de la Junta Técnica Actuarial. Es decir, confirma lo que ya se sabía, se venía comentando, era un secreto a voces si se quiere, y es que el programa está en tal crisis financiera que en el año 2024 se acaban las reservas y no se va a poder seguir pagando las pensiones a menos que se haga algo, se tomen medidas para que eso no suceda. Así es. ¿Qué ha planteado o qué pretende plantear la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social al gobierno? Porque es que el Estado y el gobierno del Estado tiene que hacer algo frente a esta dramática situación y no se vale ya patear la pelota para más adelante porque ya no hay espacio. Mira, es bueno que el informe de la OIT lo haya reiterado de esa manera, pero realmente la Junta Directiva está tomando decisiones en base al informe de la Junta Técnica Actuarial, para lo cual, según la ley, tienen 90 días para que se trate ese tema y se den recomendaciones que en algunos casos van a sugerir entonces modificaciones a leyes. Eso es lo que se está trabajando la Junta Técnica en este momento. Lo hemos dividido en 2 partes. Hay una parte que es casi que mandatoria. La Junta Técnica Actuarial te establece un monto que debe transferirse en las reservas para el año 2020, de acuerdo a los estudios del 2020. Eso en este caso es la suma de 517 millones. Esos 517 millones ya se firmó la resolución para que sean transferidos al programa de IBM de las reservas de la institución. Pero ese no es un tema que realmente es un tema de discusión, ese es un tema que simplemente debe ser aprobado, o sea, solamente puede ser aprobado o negado, no puede ser modificada la cifra, no se puede hablar de ningún otro tema. Ahora viene la parte de qué otras recomendaciones se pueden hacer.
Esas otras recomendaciones se están deliberando en este momento. La ley ahora mismo te establece que se deberían recibir ingresos por la transmisión en fibra óptica. ¿Qué pasa? Que cuando fue redactada la ley quedó como que esto realmente es una tecnología, no es un servicio, entonces la Caja del Seguro Social no ha recibido ningún dinero por de esas contribuciones de fibra óptica. Esos son temas que hay que ir ajustando y verificar en la ley. Eso es uno. ¿Cómo mejorar el otro tema? ¿Cómo se pueden mejorar las inversiones que hace la Caja del Seguro Social? ¿Cómo obtener un mejor rendimiento de esas inversiones? Quizás ahí sí se va a requerir una modificación de la ley para poder ampliar ese abanico. Sin duda se requiere un mejor retorno o un mejor rendimiento de los dineros que están depositados en la banca, en el Banco Nacional específicamente y en la Caja de Ahorros, a donde las reservas de la Caja de Seguro Social son un monto importante en las finanzas de ambas instituciones, pero no está recibiendo el retorno en sus intereses como debería ser. Y que puede ser modificado porque no puede ser que de las propias instancias del Estado estemos perjudicando a la institución. Es decir, la Caja de Ahorros y el Banco Nacional están siendo subsidiados de alguna manera porque esa es la manera, eso es lo que se desprende. Porque si un particular deposita en la Caja de Ahorros o en el Banco Nacional, recibe más retorno que el Seguro Social en su depósito. Así Entonces, es. la Caja del Seguro está subsidiando la actividad bancaria de esos dos bancos estatales. Por eso es que decimos que debería recibir un mejor retorno de la banca estatal, cosa que no tiene. Las inversiones que se realizan dentro de la Caja del Seguro Social son inversiones seguras. Y como son seguras, realmente tampoco tienen el rendimiento que se espera. Pero más allá de las inversiones, hablemos también de los bienes que tiene la Caja del Seguro Social, que también tiene limitaciones. Tú tienes los terrenos de Amador, que quizás se pudiesen invertir en desarrollos turísticos, pero la ley no lo permite. Entonces, esas son cosas que requieren modificación de la ley. Para eso también requieres, sobre todo, sistemas mucho más fuertes en el tema informático, cómo manejar todas las propiedades, tener ese inventario claro de cuáles son las propiedades insignias que la institución pudiese sacarle un mejor provecho para el programa de IBM. Igual tienes otro tema en los controles que debes requerir por el manejo de hipotecas, que también muchas personas lo han lanzado de que por qué no se utiliza. Realmente el programa está activo, pero la institución no tiene la estructura, es decir, de funcionar como un banco para realmente tener los controles de estas hipotecas que pudiesen ser una alternativa más para esos inversores. La semana pasada entrevisté al ex subdirector de la Caja de Seguro Social, el licenciado Francisco Bustamante, y me hablaba, por ejemplo, específicamente de lo que tú ahora mencionas, porque decía que aun cuando estaba la intención, no había el sistema necesario para poder ejecutarlo, que la Caja de Seguro Social maneja con una tabla de Excel y programas muy básicos, todos esos fondos de dinero que maneja, esos miles de millones de dólares. ¿Eso es real? ¿Eso está pasando en la institución? Si te lo pudo decir el subdirector, te puedes estar seguro que es así. Realmente, él estaba más en el corazón de la institución que lo que podemos estar ninguno de los miembros de la junta directiva. Entonces, si se está haciendo el llamado de atención, es importante mover ese engranaje, o sea, la burocracia dentro de la institución nos está haciendo daño, porque llegar a una aprobación, y a mí yo siempre menciono muy particularmente el tema informático, porque eso nos lleva, los representantes del sector empleador, tenemos 2 años de estar en la junta directiva y tenemos 2 años de estar escuchando en la misma posición de los sistemas informáticos. No hay manera de que lleguemos a esa actualización. Si nosotros no podemos trabajar en esa actualización, en esa integración de las plataformas, y esto no es un tema que inició con nosotros, tiene años y de hecho tiene décadas, porque no es de esta administración. Cada administración
viene y desecha lo anterior. Por eso es que las inversiones en temas informáticos son millonarias y de hecho son por eso también los hallazgos que menciona la Contraloría cuando hace los auditos de los estados financieros de la institución. No son temas desfaltantes, son temas que no se comunican, entonces la información no está ingresada. Pero hay un problema entonces profundo en la gestión misma, que va por encima de la figura. O sea, es un tema de administración, pero no importa quién sea el director, si no se solucionan esos problemas que son como problemas de base, de raíz de la entidad, muy poco se va a poder hacer en otras cosas. Si no hay un orden o la manera en que se administra ese dinero para que tenga un orden necesario, no importa quién sea el director, no importa quién sea el presidente de la República. Eso es como algo prioritario que tiene que darse en la Caja de Seguro Social. Pero es un tema de quererlo hacer, porque sí puede ser, sin duda, el Ejecutivo debe ser quien tenga esa voluntad de hacer esos cambios y se pueden llevar adelante. Lo que expresó el ex subdirector de la Caja del Seguro Social, de los cambios que él sugiere, realmente no es que salieron en este momento y los está diciendo ahora porque ya no está en la institución. Lo estaba diciendo aún cuando estaba en la institución, pero no tenemos las condiciones para esos cambios. Por eso es que hablamos de una reestructuración total de la propia institución. No solamente es cierto que el programa que tiene un tema en crisis es el de IBM, de beneficio definido específicamente, pero nosotros no lo podemos desligar. Las recomendaciones tienen que ser para toda la institución, porque toda la institución tiene que ser sostenible. La institución, cualquiera quiere contribuir a algo que va a recibir un retorno. Si yo supiera que ahora mismo vamos a pagar, por decir cualquier cosa, que estoy clara, el Ejecutivo dijo no medidas paramétricas, pero decir, bueno, vamos a que sea una contribución mayor, pero yo voy a recibir los medicamentos cuando los requiero, la atención de salud cuando la requiero, voy a recibir un informe al día de cuánto he contribuido a la Caja del Seguro Social. Si yo puedo recibir eso, ya vamos haciendo un balance de que sí, voy a aportar más, pero quizás voy a tener que gastar menos de mis propias finanzas, ya sea en medicamentos o en atenciones médicas de cada uno. A propósito del tema de medidas paramétricas, la semana pasada en Suiza, por ejemplo, se aprobó equiparar la edad de jubilación de las mujeres con la de los hombres, quedando en 65 años para ambos géneros. La ex canciller Isabel Sainz Malo de Alvarado, a propósito, también posteó un tuit el fin de semana en donde, según la Organización Mundial de la Salud, el promedio de vida en América Latina para hombres es 68.8 años y para mujeres 75.8 años. Y decía la canciller, no hay justificación para que la edad de jubilación de las mujeres sea menor. Equidad es válida en este tema también. Fíjate que ahí no estamos hablando exclusivamente de medidas paramétricas desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista de que no tiene ningún sentido que, habiéndose prolongado la vida útil de las personas, mantengamos los mismos parámetros que tenemos desde el año 2005, cuando era menor la expectativa de vida. Y eso es parte del problema financiero, sin duda alguna, porque nos han dicho aquí varios expertos que el tema crítico es que uno aporta, pero saca más que lo que aporta. Porque vive mucho más tiempo. Porque vive mucho más tiempo. También, y eso no hay manera de que ningún sistema lo resista. También hay que calcular que hay un segmento que contribuye el Estado. En este momento, y desde la modificación de la ley, el Estado contribuye con 140 millones. Realmente esos significativos, cuando lo traemos en el tiempo, posiblemente ese aporte pudiese ser mayor, entendiendo que obviamente los aportes del Estado vienen de los resultados de los impuestos que son pagados por todos los contribuyentes. A lo mejor si se hubiera planteado en el 2005 que eso debía ser indexado cada año y no una suma fija, la cosa estuviera de otro lo que pasa pero es que en ese momento se quedó un cambio. Sí, es que se quedó en que iba a ser algo progresivo. El asunto es que se olvidaron de eso después del 2005. O sea, el tema es que este tenía que ser un tema que iba evolucionando en el tiempo, porque ibas a tomar una medida. La solución de la Caja del Seguro Social no es una solución a corto plazo, es una solución que debemos ir adoptando en el tiempo
a mediano y largo plazo. Pero eso, si lo dejamos desatendido y en este momento, todavía a estas alturas, se piensa que se va a patear la pelota para el siguiente periodo de gobierno, ese ha sido el error que se ha cometido con la institución. Los cambios hay que hacerlos y hay que tomarlos con mucha, dedicándole tiempo a este tema, y no se ha hecho. Simplemente hemos seguido adelante, hemos seguido evolucionando quizás hasta con otros proyectos, y tienes proyectos que todavía tienes aquí sin resolver. En este periodo se han tomado muchos proyectos de infraestructura que estaban a medio hacer, y quizás después de tantos años, como es la ciudad de la salud, se le ha dado un término. Ahora, Aida, dice Ricardo Lombana, y lo entrevistamos esta mañana, que parte del problema es la cantidad de botellas que hay en la caja del Seguro Social. ¿Qué piensa la Junta Directiva de eso? Eso es real. O sea, son tantas las botellas que pudiesen estar afectando el sistema del seguro. Tienes que tener un sistema de evaluación de la productividad y de la eficiencia de todo ese personal. Vuelvo y caigo en el tema de tecnología. Voy a mencionar un tema sencillo porque es público. O sea, las actas, todavía no tenemos un sistema, ningún software que levante la cantidad de actas, por ejemplo, de la Junta Directiva. Si la cantidad de veces que se reúne la Junta Directiva, que se reúnen las comisiones, eso todavía se lleva a mano. Entonces, nunca vas a tenerlo como al día. Puedes estar cerca en el mes, pero nunca vas a estar a tener un acta antes de culminar la semana, tener ya las actas de esa semana, porque esto lo estás haciendo manual. Ni siquiera eso lo estás haciendo la advertencia. Tenemos personas que están tomando taquigrafía. Si la clase ya no se da, nosotros no podemos seguir tomando taquigrafía. Y eso estoy dando un ejemplo. Oye, eso se graba y hay software que la grabación la transcriben. Exactamente. Eso es exactamente lo que estamos sugiriendo. Increíble. Debemos utilizar esas tecnologías para irnos modernizando, haciendo más eficientes los puestos. O sea, que las actas de Junta Directiva de la Caja del Seguro Social todavía se hacen con taquígrafo. También se graban, pero también se toman notas en taquígrafía. Eso es lo que nosotros tenemos. Y yo lo hago como un ejemplo, y no es un ejemplo de queja, sino que son estas cosas sencillas que se pudiesen... Y que demuestran ese atraso que existe en la gestión del seguro. Así es. Y si lo vemos en este tema, que es un tema que quizás no sea tan relevante en el momento, ¿cómo vamos a hacer cuando tú tienes algunos CARDEX todavía para controles de medicamentos? Entonces, la institución es de tal magnitud que tiene que ser mucho más moderna. También tienes que tener un sistema de evaluación que vaya de acuerdo a las posiciones. Me ha llamado la atención ver posiciones que dicen que eres un secretario albañil. Yo no entiendo esa combinación. A lo mejor por eso es que no están las actas. Pero, y no era en la institución, en el lugar central. O sea, no es algo que estoy trayendo de mi imaginación. Es un tema real que se presentó con una evaluación de un personal. Entonces, estos temas que quizás nunca se han visto, porque siempre se han hecho así. Entonces, como siempre se han hecho así, no estamos viendo fuera de la caja. O sea, la caja necesita que se rompan paradigmas. Necesita que se rompan paradigmas. No hay de otra, porque de lo contrario, pues el paciente está en cuidados intensivos a punto de morir. Y si no rompemos paradigmas e intervenimos dramáticamente para salvarlo, pues simplemente va a terminar. Entendamos que esto con una cruz encima y una leyenda de descansa en paz. La Caja del Seguro Social es un engranaje, pero es un engranaje que realmente no funciona como reloj suizo, sino que si el siguiente no avanza, yo tampoco avanzo. Y eso es lo que nos pasa, lo que sucede en la toma de decisiones, en que acciones se lleven de ser una propuesta a una ejecución. ¿Qué ha pasado con el diálogo de la Caja del Seguro Social? Porque se había dicho que cuando venía el informe de la OIT se iba a reanudar, pero es que ya llegó el informe y han pasado como 2 o 3 semanas y todavía no se reanuda. ¿Qué va a ocurrir con ese diálogo? El diálogo ya se hizo, lo que tenía que hacer la Junta Directiva ya lo realizó. La Junta Directiva no fue exactamente quien solicitó este informe. Eso lo pidió la plenaria de la Mesa del Diálogo de la Caja del Seguro Social.
y la condición para su reanudación, tal como lo dijiste, era este informe. Ya la Junta Directiva mandó y dijo, hemos recibido el informe, estaremos analizando los insumos, pero ese discurso tiene que ser en esa mesa de diálogo y realmente, si no es por el moderador de la mesa que no hace el llamado, pues el llamado tiene que venir del Ejecutivo, que fue quien le solicitó tanto a la administración como a la Junta Directiva que se organizara esa mesa de diálogo. Ese fue el llamado que hizo el Ejecutivo a la Junta Directiva y a la administración, pero eso no se está llevando adelante. Entonces ahora quedó como que el diálogo, ¿quién lo convoca? Sí. El Ejecutivo tiene la obligación de convocar el diálogo nuevamente y que se reúna la mesa. Aida, tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder, seguiremos hablando acerca del Seguro Social con la presidenta de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Estamos de regreso con Aida Michelle de Maduro, presidenta de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, conversando sobre los temas críticos que están afectando y que tienen a la gente conversando sobre el futuro del IBM principalmente, pero también de la propia Caja del Seguro Social. Aida Michelle, el otro día alguien me planteaba una preocupación sobre cómo va a ser el manejo de la ciudad de la salud, porque me decían que ese tipo de megaestructura requiere de presupuesto adecuado para funcionar y además de personal para ocupar las distintas áreas especializadas. Hemos visto que hay unas que ya están funcionando con una tecnología de primer nivel, de punta. Así es. Explícanos un poquito, profundízanos un poquito sobre el tema. Como lo presentó la administración y que fue realmente aprobado por la Junta Directiva, es que primero tenemos unos acuerdos de cooperación con las universidades para la capacitación, en universidades internacionales, para la capacitación en el uso de estos equipos, para traer nuevas tecnologías, nuevas prácticas médicas al país. Y estas instalaciones se hicieron pensando en poder ofrecer esos servicios que requería la ciudadanía, sobre todo en el tema del centro que se acaba de inaugurar, el centro cardiovascular. Esto no requería necesariamente nuevo personal. Obviamente especialistas sí es nuevo porque estamos trabajando en esa transferencia de conocimiento, pero también se estaba pensando en personal de otras instalaciones que se incorporaban a estas nuevas facilidades de la Caja del Seguro Social para la atención médica. Entonces, no se va a requerir necesariamente una gran contratación de personal nuevo, sino que se trasladan de otras instalaciones. Es una combinación. Es una combinación. Es una combinación de ambos. Y hay la dotación presupuestaria evidentemente, porque eso requiere no solo el funcionamiento, sino el mantenimiento. Pero estamos hablando, pero es que tienes que dividirlo, porque no es solamente, una parte es ese recurso humano especializado, que ya sabemos de dónde viene, pero también tenemos equipos mucho más modernos que requieren un mantenimiento, requieren una atención, y eso, y no es solamente para ese centro, es para todas las instalaciones de la institución que tienes que tener un programa de mantenimiento preventivo. En eso sí hay que trabajar, porque muchas cosas simplemente se dejan de utilizar a tal punto que las tecnologías se vuelven obsoletas, como son los temas de los programas informáticos que se utiliza la Caja del Seguro Social, que simplemente no se atendieron, se dejaron pasar por mucho tiempo y ya simplemente la tecnología no existe. Porque eso requiere una renovación constante, una actualización constante y un mantenimiento constante de todos estos equipos para que estén productivos. Y eso nos pasa no solamente con el centro cardiovascular, falta con los equipos de radiología para los cuales se ha aprobado desde la Junta Directiva el reemplazo de muchos equipos de radiología, de muchos equipos especializados, y realmente lo hemos visto donde parte de la directiva ha participado en la apertura de algunos centros hospitalarios nuevos en el país que son de la Caja del Seguro Social para servicio de los asegurados. Bueno, otro tema que surgió la semana pasada por publicaciones del diario La Prensa
es el del interés de la Caja del Seguro Social en una licitación de 101.2 millones de dólares para instalar unas plantas de producción de oxígeno. Así es. ¿No? ¿Cómo es eso? ¿De dónde surge esta idea? ¿Por qué la necesidad? Y por qué se está empujando de esa manera este tipo de proyectos. Bueno, esto surge, obviamente, la pandemia ha sido una crisis en el tema del oxígeno, que realmente la Caja del Seguro Social lo estaba obteniendo a un costo muy elevado. El proyecto como tal, lo que es autoabastecerse, requiere nuevamente una especialización, no es producir cualquier cosa. Y eso es exactamente lo que he mencionado en todos los otros procesos. Para el tema de surtir oxígeno, también requieres una capacitación continua. En este caso, como se ha ideado el proyecto, es que una compañía que conoce del tema, cuando se va al concurso, va a dar ese acompañamiento durante 5 años. El problema con este proyecto es que este no es un proyecto pequeño, este es un megaproyecto que requiere todo un estudio de factibilidad, que requiere un soporte técnico aún para la escogencia de estos concentradores de oxígeno, que es lo que se pretende adquirir con esta aprobación de gasto, que fue lo que fue a pedir a la Junta Directiva en este momento. Pero sin ese sustento, yo creo que no se puede seguir adelante. O sea, uno no puede seguir en una inversión que cuesta tan millonaria como esta, a donde nosotros no tenemos todo el sustento técnico que le va a dar el aval y va a hablar de la sostenibilidad, que va a hablar de que en efecto este va a ser un consumo que va a ser de un buen precio para la propia institución, que su producción no tiene cuánto va a consumir de energía eléctrica para realmente poder a funcionar estos. La idea realmente es que no vayamos a ocasionar un problema mayor tratando de solucionar un problema de abastecimiento de oxígeno. En Panamá existen 3 empresas proveedores de oxígeno que tienen suficiente capacidad para producir en el país. Entonces hay que ir a las licitaciones para que realmente ofrezcan los mejores precios que se pueden dar en el mercado. Y si aún así, con el estudio de factibilidad nos dice o arranca esa respuesta que dice, en efecto, instalar estos concentradores de oxígeno es la solución que requiere la institución, entonces se lleva adelante. Esto es un tema que es una inversión a varios años. O sea, el tema es que seguimos invirtiendo en la Caja del Seguro Social con recursos hacia adelante. O sea, eso quiere decir, ahora mismo se va a requerir un primer desembolso de 5 millones y luego vas a estar pagando 19.5 millones en los años subsiguientes y que deberían estar incluidos en el presupuesto. Pero entonces en el presupuesto de la Caja del Seguro Social tú no puedes tener todos estos megaproyectos de infraestructura que van a ser financiados a futuro si tú no vas reestructurando la institución y solucionando los problemas que tienes, que también son importantes para otros controles. Sí. Entre los argumentos que plantea la administración, según el reportaje de Yolanda Sandoval en la prensa, es que este proyecto le generará un ahorro a la caja, es decir, lo ven como una inversión, le generará un ahorro en el precio del oxígeno de 7 millones de dólares al año y que el equipo tiene una vida útil de entre 10 y 15 años. Si eso fuera así, yo creo que habría oportunidad de revisar la viabilidad del proyecto, si fuera como lo plantea la administración. Sí, por eso hablé de un sustento, un estudio de factibilidad, un sustento técnico de ese proyecto que se va a llevar adelante. En realidad a la Junta Directiva se le presentó cuánto cuesta el metro cúbico de producción de la caja para la Caja del Seguro Social de estos concentradores de oxígeno y se presentó una foto de los equipos que se van a utilizar. Pero no hay un sustento técnico, cuál es la ficha técnica de estos equipos que se van a adquirir
para poder desarrollar a futuro. Entonces, esto es aprobar algo que solamente el gasto, porque ese es otro tema que debería ser mucho más eficiente. Si vas a aprobar el gasto, deberías tener todo el estudio ya completo, pero no, es lo que primero se busca, a ver si tienes los fondos para aprobar el gasto, para luego de aprobar el gasto, entonces ir para la ficha técnica, para entonces aprobar la compra. Y entonces tenemos el problema, y que quizás, ojalá y aquí no se dé, pero el problema es que cuando ya llega nuevamente a la junta directiva, es un problema que tienes que pagar un servicio que ya te prestaron y te perdiste en el camino de las aprobaciones que requerías. Y esa es la dificultad con ese tema de oxígeno. Si es una necesidad para la institución, posiblemente sí sea una buena inversión para la institución en el tema del ahorro del oxígeno. Lo que vemos es que debería tener un sustento mucho más robusto de toda esta información cuando tú vas a hacer una inversión de 100 millones, como se hizo en la Ciudad de la Salud, que fue una y otra vez, y que no se vaya a un tema que se hace una inversión de 100 millones de dólares y luego se desecha, porque ya hemos tenido esa experiencia también en la Caja del Seguro Social. El tema de los kioscos informáticos que se compraron para que estuviesen más cerca de la población, simplemente se llevaron, funcionaron en algunas ocasiones y ahora ya fueron a descarte. Entonces, como si el dinero no fuera de todos los que contribuimos a la Caja del Seguro Social. Ese es un tema fundamental, porque es que la Caja del Seguro Social, recordemos, tiene tres dueños fundamentalmente: los empresarios, los trabajadores y el Estado. Esos son los tres socios, los tres pilares que conforman la Caja del Seguro Social, y son los que deberían estar realmente representados en la Junta Directiva del Seguro Social. Ese es otro tema que te quiero plantear. Yo ni siquiera diría empresarios, empleadores. Empleadores. Es correcto. Para no hacer la diferencia, sí, porque todos contribuimos. Empleador, trabajador y Estado. Y el Estado, pues, a través de las contribuciones que hacemos todos pagando nuestros impuestos. Así es. Y ese es un tema que te quería plantear. Siempre se ha dicho que una de las reformas que se requiere con urgencia es la reforma de la composición y funcionamiento de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, porque como está diseñado actualmente, y tú eres una de las que ha planteado, digámoslo así, la queja por la ineficiencia, porque se pone en manos de la Junta Directiva temas que podría resolver un funcionario de segunda categoría o tercera categoría, como es el tema de las relaciones laborales, que en otras instituciones lo maneja una Junta de Relaciones Laborales, por ejemplo el Canal. Que es la recomendación que se hace por lo menos del sector empleador, que se está haciendo a la Caja del Seguro Social. Realmente es importante que aquellas recomendaciones, el sector empleador tiene sus fortalezas, igual que todos los otros representantes, pero si se han hecho las recomendaciones que se hacen, es muy difícil que se vayan adoptando los cambios, pero es en general, es un tema endémico de la institución. La institución requiere, tal y como dije anteriormente, ese cambio, ese verlo desde otra óptica, para que los cambios se den y que la hagan mucho más productiva. Tiene un tema que se requiere modificar, el tema de la gobernanza institucional. La institución es muy grande, tiene que tener unos procesos mucho más ágiles para que aún la adquisición de medicamentos, la compra de piezas, de repuestos para el mantenimiento preventivo, esa formación que requieren cada uno, mientras nos vayamos modernizando, pues obviamente ese personal de la institución también va a requerir una capacitación diferente. Nosotros no podemos mantener sistemas que no se han actualizado como mainframe y la persona que lo atiende acaba de fallecer, entonces estamos como en el aire. O sea, mainframe no lo usa nadie y todavía tenemos 2 años y no hemos hecho esa transición hacia un sistema mucho más robusto. Entonces esa resistencia al cambio es lo que realmente en este momento mantiene a la institución en periodos donde quizás fue eficiente, ya no lo es. Y eso está
en todos los métodos modernos de administración está. Esa administración de los recursos no se ha dado más allá. Y eso requiere voluntades, requiere de todos los poderes del Estado que estén enfocados en la mejora de la institución, no en lo que dicen ni los partidos políticos ni los gremios representados en la junta directiva. Muy bien, voluntad y conciencia es lo que se requiere para atender esta importante entidad del Estado que tiene unos retos hacia el futuro realmente dramáticos y de urgencia. Vamos al cambio y regresamos con la parte final de Cuarto Poder. Bueno, entonces me dice el operador que ya nos despedimos. Si usted sigue en Telemetro Radio y en Oye TV, siga con El Brunch y en RPC Televisión en CIS New Orleans. Hasta mañana.